los 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la corte más alta del país, escucharon a los abogados debatir sobre un caso que tiene un nombre interesante: Trump en contra de Bárbara. Es el primer momento en que la Corte Suprema hace un análisis directamente sobre una orden ejecutiva que firmó Donald Trump el día que tomó poder el año pasado. Hay muchos jueces conservadores, incluyendo los que Donald Trump nominó en sus primeros 4 años. Ustedes se acuerdan que hubo cambios fuertes en los primeros 4 años de Donald Trump en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿sí? Y esos jueces, muchos de ellos siendo jueces que fueron nombrados por Donald Trump, estuvieron haciendo preguntas muy fuertes, demostrando que estaban criticando ese punto de vista de Donald Trump y su administración. Vamos a iniciar regresando en el tiempo, como una pequeña lección de historia. 1857, con un caso bastante importante. Acuérdense, en ese tiempo, Estados Unidos estaba entrando en la etapa de la guerra civil. Tenía que ver con los esclavos, la esclavitud. Y decía que los afroamericanos, los esclavos, libres o esclavos, no podían ser ciudadanos del país de los Estados Unidos. Eso era la decisión de ese caso. De verdad causó un problema muy grande que llevó el país hacia la dirección de una guerra civil sobre los derechos de personas de poseer como posesiones, como un objeto, a otras personas como esclavos, ¿no? Luego, 1868, el Congreso de los Estados Unidos, después de esa guerra, es una época en la historia de los Estados Unidos que nosotros conocemos como Reconstruction. Volver a construir, volver a levantar el país, ¿sí? Entonces, durante el tiempo de Reconstruction, entra en vigor una enmienda importante a la Constitución de los Estados Unidos, conocido como la enmienda número 14. En el texto en sí dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos. Entonces la cuestión o la pregunta, el debate, tiene que ver con esa cláusula: sujetos a su jurisdicción. ¿Qué significa eso? La administración de Donald Trump argumenta que inmigrantes sin documentación no están sujetos a la jurisdicción. Cuando una corte en los Estados Unidos toma una decisión, queda a veces, dependiendo, ¿no?, de la situación, como una decisión precedente. ¿Qué es una decisión precedente? Es una decisión que aplica al caso como tal y también a todo el país. Todos los demás tenemos que seguir lo que dice ese caso. Quizás podría decirse o argumentarse de que es algo similar a formar leyes. El Congreso forma leyes y tenemos que obedecer la ley. Y las cortes toman decisiones que también tenemos que seguir sobre la interpretación de la aplicación de las leyes. Estamos hablando de 1898 ahora, 30 años después de la Guerra Civil. Y este caso se conoce como Wong Kim Ark. En cada época hay un grupo en particular que el país como tal escoge como para poder tratar de empujar o hacer salir a este grupo de personas. ¿Suena similar a su situación? En los 1890 eran los chinos, los inmigrantes de China, ¿sí? Entonces, por eso este caso se llama Wong Kim Ark, porque en este caso precedente que decidió la Corte Suprema en los Estados Unidos en 1898, una persona que nació con padres inmigrantes chinos en California viajó a China. No habían aviones en ese momento, entonces viajó, regresó tiempo después y Estados Unidos no quiso dejar que entrara. Dijeron que no era ciudadano de los Estados Unidos porque los padres eran inmigrantes, ¿sí? Entonces, la Corte Suprema de los Estados Unidos en ese tiempo, hace 128 años, tomó la decisión 6-2 de que el hijo sí era un ciudadano de los Estados Unidos porque había nacido dentro de los Estados Unidos. Yo tengo aquí una muestra de esa época del racismo que la gente vivía en aquel entonces. Y aquí hay una imagen, de una figura china. Esta caja hace más de 123 años se utilizó, podemos ver los compartimentos aquí, para poder vender dulces. ¿Y qué dulces se vendían en ese tiempo en esta caja? Bueno,
Aquí vemos esta figura china con su trenza y se vendía lo que llamamos en inglés licorice. Lo que decían eran trenzas chinas. Usaban ese nombre racista para vender esto porque, bueno, podemos ver que ese caso que estaban usando, 1898, era de esa misma época cuando había un sentimiento muy negativo en contra de los inmigrantes chinos. Hasta incluso vendían productos y colocaban los nombres trenzas chinas a un dulce, ¿no? Imagínense hoy en día, en estos momentos, si nosotros vendiéramos productos basándonos en el racismo. Pero eso es lo que se vivía en ese tiempo, ¿no? Que tiene que ver eso con la ciudadanía, ¿verdad? Pero sí, tiene mucho que ver. Vamos a hablar de una figura importante en el proceso el día de hoy. Algo histórico que sucedió que jamás había pasado en la historia de los Estados Unidos. Tenemos la división de poder. Rama ejecutiva, rama judicial, rama legislativa. La rama ejecutiva visitó la rama de justicia. No sé si estaba tratando de imponerse. Yo te puse ahí. Yo te di este trabajo. Yo quiero que me vean para recordar qué decisión deben tomar hoy. ¿Quién sabe si eso fue el mensaje que ellos entendieron? Una persona que hoy se paró frente a los 9 jueces más poderosos del país de los Estados Unidos. Y su nombre es Cecilia Wang. Cecilia Wang, directora legal de la ACLU, la organización de libertades civiles más grande del país de los Estados Unidos. Algo importante de ella también tenía un mensaje, su presencia. Los padres de Cecilia Wang llegaron de Taiwán. Llegaron con visa de estudiantes. Y ella nació aquí con padres estudiantes en el 1971. Bajo esta orden ejecutiva de Donald Trump, esta persona no sería ciudadana de los Estados Unidos, simplemente por su historia, por quién es. Porque bajo esa orden ejecutiva, si un niño nace y los padres son estudiantes y no tienen un estatus permanente, entonces no van a tener la ciudadanía, ¿sí? Entonces, bastante interesante. Si le pregunta a cualquier americano, ¿cuál es nuestra regla de ciudadanía? Todos dirían, el que nace aquí es ciudadano. Pero esa regla está en la enmienda 14 a los Estados Unidos para que ningún gobierno pueda destruirla, ¿no? Es muy importante ese concepto. No simplemente que llega un nuevo presidente y vamos a cambiar la constitución de los Estados Unidos. John Sauer, el abogado que representó el gobierno, argumentó que la enmienda 14 solo fue pensada para los descendientes de los esclavos, no para los hijos de los inmigrantes. Y ustedes escucharon ese argumento de parte de Donald Trump el día de ayer. Cuando le preguntaron sobre este caso, él decía, bueno, pero esta enmienda entró en vigor después de la Guerra Civil y se estaba refiriendo a los hijos de los esclavos. Nunca trató de resolver la situación que no existía en aquel entonces de millones de inmigrantes sin documentación en los Estados Unidos. No se había tomado en cuenta eso cuando formaron esa ley. Ese es el argumento que ellos presentan. Los mexicanos, los colombianos, por lo menos, y hay otros, cuando nacen en Estados Unidos con padres mexicanos o padres colombianos, esos niños adquieren ciudadanía de su país de manera automática, ¿cierto? Y por adquirir ciudadanía en su país de manera automática, entonces ellos tienen una responsabilidad en su país también. Y en esos países en particular tienen la responsabilidad de, en algún momento en su vida, prestar servicio militar. Entonces el argumento de él es de que estas personas tienen lealtad a otro país. Entonces, ¿por qué les estamos dando la ciudadanía de Estados Unidos si ellos tienen esa lealtad ya a ese país y ya tienen una nacionalidad? ¿Cuál es el punto de vista de muchos de estos jueces? ¿Qué pasó en la sala el día de hoy? ¿Cómo van a votar? Hablemos entonces de los jueces de la Corte Suprema. El primero, el Chief Judge, el juez presidente, es el juez Roberts. Este juez fue nominado por George Bush hijo. Este juez interesante, es considerado un voto muy clave. ¿Y por qué? Judge Roberts, aunque fue escogido por uno de los presidentes republicanos, muchas veces toma decisiones en contra de los republicanos. Muchas veces. Es más, a veces los republicanos se enfurecen con él. Según ellos, los deja abandonados y tirados muchas veces. Hoy le preguntó al abogado de gobierno, ¿cómo puede llegar a una conclusión tan amplia
partiendo de ejemplos tan pequeños y específicos. Dice que muchos de los ejemplos que utilizaban eran muy particulares. Neil Gorsuch, importante esta figura porque él fue nombrado por Donald Trump en el 2017. Señaló al gobierno que en 1868, cuando se escribió la enmienda 14, prácticamente no había leyes de inmigración. Y le preguntó si en esa época cualquiera podía venir y establecerse aquí sin ningún problema, ¿por qué el hecho de ser indocumentado hoy debería importar para la ciudadanía de sus hijos? Interesante ese punto de vista de un juez que fue nombrado por Donald Trump. Cambiamos al juez Kavanaugh. También fue nombrado por Donald Trump. Casi un siglo después se seguía utilizando el mismo lenguaje de la enmienda 14 y si de verdad ya no aplicaba, pues habrían cambiado algunas cosas y no cambiaron nada. Amy Coney Barrett, también nombrado por Trump. Dense cuenta, los últimos 3 jueces nombrados por Donald Trump. Y él llegó hoy como para mirarlos. Acuérdense quién les dio su trabajo. Pero ella también dice, presionó al abogado del gobierno sobre situaciones prácticas y complicadas. Seguimos con la jueza Ketanji Brown. Ella dice que hay muchos obstáculos para superar y cuestionó toda la teoría que significa lealtad en la enmienda 14, porque ni siquiera la enmienda 14 habla de lealtad, pero eso fue la teoría del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa estar sujeto a la jurisdicción del país, ¿no? Y luego la jueza Sotomayor. ¿Está usted pidiendo que revoquemos el caso de Wong Kim Ark? Es decir, el caso de 1898 que dio la razón al gobierno. Dice, literalmente, ¿quieres que nosotros tomemos un precedente que tiene 128 años y la tiremos a la basura? O sea, no puede ser. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Primero, no cambia nada por el momento, todavía. Los niños que nacen en las próximas semanas automáticamente adquieren su ciudadanía. Estamos esperando hasta el mes de junio o julio. Es un momento interesante porque empiezan a salir poco a poco las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en esas fechas. Entonces estaremos esperando el resultado de esta decisión. ¿Qué puedo hacer hoy yo? ¿Verdad? Si usted tiene un hijo nacido en Estados Unidos, asegúrese que tenga su acta de nacimiento estadounidense. Busquen esos documentos de pasaporte, esas cosas, para asegurarse, ¿sí? Número 2, pueden tener preparado un abogado, alguna respuesta por si el niño va a nacer en estos meses que vienen después de junio, por si hay algún cambio, ¿verdad? Pueden mirar su estatus, qué puedes hacer tú ahorita para arreglar tu estatus. Y luego, tener paciencia, no entrar en pánico. Gracias por ver este video, espero que hayas aprendido algo. También espero que nos sigas aquí en este canal. Suscríbete para poder aprender más acerca de inmigración.